O sea, le quiero presentar el plano ¿El rapidito, trazado? claro, ¿Ya? se ve ahí, Sí. ya, perfecto. Entonces, nosotros tenemos el trazado y ahora queremos hacer un mejoramiento de terreno porque tenemos una diferencia de 20 metros más o menos entre la cota más baja y la cota más alta, ¿ya? ¿Ya? Nosotros incluso acá hicimos una especie de perfil longitudinal con todas las cotas para más o menos saber esa diferencia. Entonces, llegamos a ese resultado. Eh, el tema es que si acaso podemos nosotros ir como cota por cota haciendo este acomode para que no exista tanta diferencia en respecto a cómo quedaría la cota final, porque hicimos unos ejercicios y resulta que, por ejemplo, nuestra cota más baja en el corte nos queda mucho más bajo que la cota más alta del terraplén. No sé si se entiende esa... Muéstrame el perfil longitudinal para entenderte. Ah, bueno, es que igual la diferencia acá es súper pequeña como para ver al ojo. Lo estuvimos como dibujando en Ya, Paint. ya. Entonces, para más o menos también todos tener la misma visual, Ok. entonces nuestra cota más baja en el corte, 86,24, ¿ya? claro, Esa es la cota esa es la cota del colector. no, solamente terreno, Terreno, ya. terreno natural. Pero es Eh, ahí donde está el colector, digamos, en esa, y debe estar enterrado a unos 3,50 metros, digamos. o sea, si hiciéramos el ejercicio, nosotros ahora debiésemos de enterrar los 3 metros de Entiendo. Perfecto. donde pasaría toda el alcantarillado. Ya. ¿Ya? Ya, entonces, esa es nuestra cota más baja cuando ya hicimos el mejoramiento y esta es nuestra cota más alta cuando ya hicimos el mejoramiento. Ya. Entonces nos queda más alto que esta. Y si se supone que esto es un cerro, Sí. entonces, claro, estaríamos haciendo esto. Eso no estaría pasando. No hay Entonces, ¿qué? problema. Quieren hacer como una nivelación para que en el fondo no tengan que excavar tanto. Claro, pero la pregunta es porque nosotros habíamos pensado que sacarle, no sé, 4 metros a esto y estos mismos, a estas mismas todas cotas, sacarle 4 metros y a todas estas cotas sumarle 4 metros. Y ahí es cuando nos pasa lo que le acabo de mostrar. Entiendo. Entonces, habíamos pensado en hacerlo punto por punto solamente, ir jugando como sumarle 4, restarle 3 o sumarle 3 para poder tener digamos, un terreno más parejo. Mm. Se puede, no hay problema. Pero ojo, ¿qué va a Uh pasar -huh. con el agua potable? ¿No te va a cambiar? Sí, pues no. Ah, eso es lo otro. Entonces, lo que hicimos nosotros acá, tomamos todas las curvas de nivel y superpusimos el alcantarillado, que es el magenta, y el Ya. verde, que es nuestra agua potable. Ok. Entonces, cuando hiciéramos este mejoramiento, vamos a volver a obtener cotas finales de terreno en Todo. cada nodo, claro, cada nodo de agua potable y alcantarillado. Está perfecto. O sea, en el fondo el proyecto alcantarillado les permitió darse cuenta que el proyecto de agua potable no era definitivo. Claro, sí, totalmente. Entonces, claro, finalmente acá nosotros decimos ya, tenemos 20 metros entre las cotas, estas son las cotas de agua potable, entre la más alta y la más baja, y esta es la diferencia entre la cota más baja y más alta de alcantarillado. Ok. Nosotros queremos disminuir esa distancia ¿A cuánto? ocupando
nosotros pensamos que podrían haber 10 metros de diferencia entre la cota más alta y más baja. Me parece. Ya, ya, claro. Perfecto. Eso pues, eso es como que hemos estado planeándonos harto con Ahora, esta en estricto rigor, en las calles estarías haciendo el trabajo. Las casas te van a quedar más arriba en algunos casos, las casas te van a quedar más abajo en otros casos, porque las casas no se van a mover. Entonces, no se van a mover, respectivamente, claro. ¿cierto? O sea, referencialmente respecto de las calzadas, te van a quedar calzadas más abajo, calzadas más arriba. Pero bueno, es lo que toca, es la única forma de hacer el alcantarillado y corresponde hacerlo así, nomás, no queda de otra. Ya, ya. Cuando usted se refiere no queda de otra, es que en la realidad, digamos, va a quedar así o para efectos de la actividad no nos quedaría otra a nosotros de... Para efecto de la actividad no nos quedaría Ya, otra, porque en realidad lo que habría que hacer es hacer el movimiento completo de terreno, no solamente en el herido donde va el alcantarillado, sino que completo, de tal manera que quedaran plataformas de esos niveles. ya, ya, Si no, ok. queda bastante extraño. No sé si les ha tocado alguna vez pasar por unos lugares donde las casas están hacia arriba, digamos. Generalmente en la dehesa, que las casas Claro. están como hacia arriba, como tú las miras desde la calle y están como encumbradas en un cerro. Bueno, aquí va a pasar eso. Y O también van a, incluso, perdón que le interrumpa, incluso que bajan, ¿no? y también que El bajan. acceso a la casa es... Exactamente, que Ya, baja. Así va a quedar este. Y bueno, y a mucha gente le gusta eso, que en el fondo hayan como sinuosidades en el barrio. Así va a quedar bonito. Habría que verlo, yo no me lo logro imaginar. Me acuerdo que una vez, hace unos 3 años, un compañero de usted hizo un trabajo en un programa que se metía en el auto a los mansos y se veía en el corte el agua potable, el gas, el alcantarillado, y se iban prendiendo las luces de alumbrado público. Y hacíamos un recorrido por todas las calles, por Los Bravos, por todas las calles en el auto, y se iban desplegando todas las cosas, el agua, el alcantarillado, el gas, le puso jardines, le puso bancos, le puso de todo, le puso pasos cebra. Fue un proyecto espectacular, súper lindo, y se veían estas diferencias de altura. Y él explicaba que justamente las diferencias se habían producido por lo que tú estás explicando ahora. ya, perfecto. Eso se los doy Súper. como idea, o sea, yo no sé qué programa fue el que ocupó Revit, no tengo idea cuál fue el que ocupó, ArchiCAD, no sé cuál fue el que ocupó, pero Claro. le quedó pero espectacular. Ya, y lo último, profesor, para dejarle Diga. a otro compañero, la distancia que debe existir. Nosotros estuvimos buscando con algunas normas la 100, oh, no me acuerdo el número, que la distancia que debe existir. Tenemos acá el colector, el agua potable, ¿cierto? Sí, Y bueno, imaginamos que acá puede ir el gas. sí, Entonces, esta norma decía que la distancia del terreno hacia la clave de la tubería de alcantarilla como mínimo es 1,6. sí, sí, Ah, pero ya. eso es como mínimo. O Como sea, tú mínimo, puedes claro. tener 3 metros, puedes tener 4, no es problema. El tema es mínimo. Ya. Ahora, de lo que tú acabas de dibujar, yo no sé si lo hiciste con esa intención, recuerda que el alcantarillado va por el medio de la calle. El agua Sí. potable va por la vereda pegada a la calle y el gas va por la vereda pero pegado a la reja. Ah, perfecto. Es Ya. decir, no están en un mismo plano. Es decir, si tú abrieras las piernas y miraras hacia abajo y pudieras ver con ojos de rayos X las 3 tuberías, no las verías porque acuérdate que el alcantarillado está en el medio de la calle. Claro. O sea, verías ligeramente desplazada el agua potable con el gas porque el gas está más pegado a la casa y el agua potable está más pegado a la calzada, pero por la vereda. Ya. Ya. Me queda súper claro eso. Y está ahí. Entonces, y esas distancias no son problema porque, como te digo, no van en un mismo eje. Ya. Entonces, o sea, el alcantarillado no va ahí, te fijas, va más corrido, por Claro. ejemplo, por decirte algo, a la izquierda del dibujo que tú acabas de hacer. Claro, Y el finalmente agua eso potable, sería. claro, y el agua potable va ligeramente desplazado del gas, entonces, porque en el fondo lo que se encontraba muchas veces que cuando querían reparar una tubería de agua potable que se había roto, pasaban a llevar el gas y tenían que llamar a la compañía de gas y había mucho rato que estaba pasando, entonces lo que hicieron que no existiera paralelismo entre las tuberías. Ya. Ya. Bueno, perfecto. Eso pues. ¿Ok? Esas dudas teníamos.
dejo de compartir entonces. Gracias, profesor. Ok. Bueno, muchachos, no sé si sabrán, ya hay 18 personas, yo creo que ya es momento de partir. No sé si habló con usted el profesor Pérez ayer o anteayer, no recuerdo cuándo iba a hablar con ustedes. El tema es el siguiente, Duoc nos pidió que las notas estuvieran puestas el 1 de agosto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a tener clases hoy 16, mañana 17, alguna ayudantía podemos tener dentro de entre 20, 21 y 22. De lo contrario, nos veríamos 23 y 24, repasaríamos full esa semana última. Yo ahí tengo que tomar examen de portafolio el 27, 28 y 29, pero tendría disponible para ustedes el 27 y el 30, y el día 1 de agosto, sábado 1 de agosto, hacemos el examen de ustedes. O sea, van a tener 2 semanas fuertes de repaso conmigo, en que vamos a despejar dudas y todo, vamos a hacer pimponeos de preguntas, así para que se sientan bien tranquilos de que nos va a ir bien. Yo lo que les pido es que sigan asistiendo a estas cosas y nos va a ir bien, hay que tener fe, digamos. ¿Cómo va a ser el formato? Yo los voy a invitar, quiero, es una idea, se las voy a proponer, que partamos a las 8:30 del día sábado 1 de agosto. Yo estimo que nos deberíamos demorar unas 5 horas, 4 horas en todo el examen, entre el profesor Pérez y yo. Y después de la jornada ya de término de la actividad, la idea es que hagamos una pequeña reunión donde estaría el director, probablemente a lo mejor esté Constanza, ustedes desde luego, algún familiar que ustedes quieran invitar. Y bueno, el profesor que habla les va a extender unas palabras, no sé si Manuel, no sé si el director, y si ustedes quieren hablar también, porque ese muchacho, ese momento es inolvidable. Yo les voy a recordar alguna cosa que me pasó a mí, digamos, cuando a mí me tocó titularme. Uno no se acuerda mucho de cuando le entregan el diploma, uno se acuerda cuando termina el examen. Cuando termina el examen y el profesor que te pateó en el suelo, que te exigió, te dice, joven, aprobaste, ese es el momento eh, del que uno no se va a olvidar nunca más. Cuando ya te entregan el título, que pueden pasar 4 meses más, 5 meses más, la verdad es que ya deja de ser importante, uno ya está ejerciendo como ingeniero, qué sé yo, y ya no se acuerda. La felicidad va a ocurrir ese sábado 1 de agosto. Entonces los invito a que ese día, al menos el examen, se pongan una corbatita para efectos para salir en la cámara, y no importa que estés con short para abajo, pero aparezcamos en la cámara con corbata, yo también voy a estarlo, porque le quiero dar la solemnidad, porque ustedes son importantes, y no porque estemos a través de esta cuestión vamos a hacer menos de lo que han sido otras experiencias anteriores. Así que eso es lo que estoy pensando, muchachos, y espero extenderles una invitación a ustedes, a los familiares, a los amigos, a los que quieran estar, para expresarles unas palabras ese día de lo que ha significado este primer portafolio online. Así que no sé si alguien me quiere decir algo, pero eso es lo que tenemos pensado hasta este momento, muchachos. Aló, profe. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, primero que todo, saludarlo. Sí, el profesor Manuel ayer nos conversó sobre la fecha, la cual era el 31 de todas maneras. No sé cuál es el cambio, pero de todas maneras lo que dice usted es favorable para nosotros. Me refiero a la conmemoración de esta etapa. O sea, Sí, pero de todas se lo maneras merece. le planteo la consulta de la información, porque estamos teniendo dos feedback. Puede ser el 31 y yo estoy equivocado. Puede ser que sea el viernes 31. Yo creo que el sábado primero, porque esos días, el 28 y 29, me van a significar a mí ausentarme del otro trabajo para poder empezar a tomar exámenes. Entonces, yo estoy seguro que la lógica que ocupé fue ocupar ya 28 martes, miércoles 29, pero el viernes de nuevo ausentarme antes de la hora. Yo estoy seguro que lo diré para el sábado, pero lo veo con ellos, pero para ustedes no va a significar ningún problema, muchachos. Claro, sí. La idea es que sea lo mejor para ustedes, que ustedes se sientan tranquilos ese día, que vayan tomando seguridades, que se vayan sintiendo seguros de las cosas que saben, que cuando tengan que ponerlas en práctica en el ámbito profesional se sientan seguros, se sientan tranquilos, se sientan con la tranquilidad de que pasaron portafolio sin copiar,
en el fondo no por encargo, sino que porque ustedes se la pudieron y porque en el fondo lo que se ha tratado es de tener el mismo nivel que se ha tenido cuando esta cuestión era presencial. Pero muchachos, vayan mis mejores vibras para todos ustedes, de verdad, mis mejores vibras para todos ustedes, para las personas que ustedes quieran invitar, para las personas con las que ustedes quieran celebrar juntos ese día. Vayan mis mejores vibras y les deseo muchísimo éxito de verdad, de corazón. Vale, profe, muchas gracias. Ok, chiquillos, no sé si hay alguna otra pregunta al alcantarillado, porque hoy día la idea es que veamos gas y mañana poder seguir con gas. No obstante, en cualquier momento, más rato, me pueden preguntar de alcantarillado si se acuerdan de alguna duda. Lo pueden hacer más rato, pueden hacerlo mañana, cuando quieran. Pero ahora la idea, el plan es enseñarles gas. Profe, ¿Tienen alguna consulta o puedo partir con gas? Sí, yo una consulta. Buenas tardes, profe. Hola. Solo el tema del alcantarillado está regido por el RIDA. Sí. Ya, ya. Esa era la duda, porque teníamos la duda si que en el fondo el RIDA solo tomaba como la parte domiciliaria del... No, también toma todo lo que es la red pública. Lo que sí, muchachos, yo acá les voy a tirar un comentario, un pensamiento, cosas que a mí me pasaron después de ya titulado. Las normas son para las personas que en el fondo hay que respetar algo para que en el fondo todas las cosas funcionen. Pero en realidad uno cuando diseña, cuando uno ya tiene las capacidades para diseñar, si por ejemplo algo dijera esta cuestión tiene que estar enterrada a 1,60 m, como decía por ahí el compañero recién, bueno, pero ese es un mínimo. Es decir, uno tiene por qué basarse en ese 1,60 m. Si a ti te dio 2,50 m, es porque es 2,50 m y tú lo defiendes con cálculo y eso no es problema. A mí me ha tocado muchas veces, oiga, pero si aquí la norma dice que son, voy a inventar, 20 centímetros. Sí, pero a mí me dio 18. ¿Y por qué te 18? Por esto, por esto, por esto. Y se aprueba. Si lo importante es que hay un cálculo de respaldo atrás. Las normas son pautas, son opciones para que en el fondo se te haga más fácil la vida, pero si tu cálculo te dio otra cosa, uno lo puede defender y lo puede perfectamente, no te digo ir en contra de la norma, pero si uno tiene un cálculo que lo respalda, uno puede perfectamente irse con su cálculo. En este caso, ¿yo qué tomo de la norma? ¿Qué es lo que rescato de la norma? Rescato que los 20 centímetros de diámetro es lo mínimo. Eso lo rescato. ¿Qué otra cosa rescato? Creo que nada más, porque en el fondo, si ustedes se fijan, los tramos rectos, claro, en cada cambio en el fondo de dirección, ya sea vertical u horizontal, tiene que haber una cámara. Pero eso no es necesario que lo diga una norma, pues si en el fondo el tubo no va a permitir hacer un quiebre. Entonces yo no sé qué más rescatar de la norma. Ahora, poner una cámara en cada cuadra es porque frente a una cuadra tú vas a tener un cambio necesariamente de dirección. Y si no lo tiene, agrégale una cámara, está bien. Ahora, si no quisieras agregarla, tampoco pasa nada. El único problema es que si el día de mañana quieres hacer un mantenimiento y el mantenimiento no ocurre en 200 metros, chuta, sería bueno haber puesto una cámara al medio. Claro que sí, es una recomendación. Pero no es que quede malo. ¿Ya? O sea, en el fondo todas las normas y procedimientos hay que tomarlos con criterio, hay que tomarlos con altura de mira. Y mi esfuerzo este semestre ha estado orientado a que ustedes adopten criterios, dejarlos ser. Impedir que se les dé un formato, impedirles cuadrarles las cosas, decirle ustedes creen con su imaginación y vayan, hagan lo que estimen conveniente. Alguien quiere mover el terreno, que lo mueva. Alguien quiere poner una pea, que ponga la pea. Alguien quiere hacer un diámetro distinto, que lo ponga el diámetro distinto. Lo importante, chiquillos, es atrevernos, es a decir, esto yo lo hice de esta manera y va a funcionar. Pero no hay una solución única, ni la norma, ni nadie nos puede decir, no hay una solución única en ingeniería, pueden haber muchas. Ya, vale, profe, gracias. Ya, chiquillos, vamos a partir con la clase de gas entonces. Alguien el otro día me explicó, toda tu pantalla, ya me acordé ya. Ok, vamos entonces.
Bien. Por lo pronto, una consulta, disculpa antes que empiece la clase. Esta clase después hay como ver la grabación, la repetición. No, porque, a ver, a lo mejor sí hay, pero no sé cómo grabar en Meet. No. Si alguien me explica, la puedo grabar, pero... Ah, perfecto. ¿Y me la puedes compartir después, Edith? Edith, ¿me la puedes compartir después? Súper. Ok, muchas gracias, se pasaron. Bien. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿No? Parto entonces. Bueno, vamos a partir hoy día con gas media presión. Para eso es súper importante que ustedes se den cuenta que al existir un gas media presión es porque existe una alta presión y también existe una baja presión. Yo no sé, estoy un poco perdido en el tema de la malla zinc, de la malla que ustedes están. Si ustedes tuvieron diseño de instalaciones de gas interiores, pero desde el medidor, digamos, de donde está la reja de nuestra casa y hacia adentro, todo lo que es la red interior, la que atiende el califón, la que atiende el calefactor, todo lo que pudiera ser a gas, eso es en baja presión. Porque hay un regulador que es el medidor, ¿no es cierto? El medidor cumple una función de regulador y de medidor que baja la presión, es decir, que la transforma de media presión, que es la presión que tenemos desde la reja y hacia afuera, la transforma en baja presión. Es decir, todo lo que circula por dentro de la casa es baja presión. Entonces, yo estoy seguro que les enseñaron a ustedes en algún ramo a diseñar en baja presión. Pero en media presión son pocos quienes saben hacerlo en media presión. Fundamentalmente son los instaladores clase A o los clase B de SEC. La clase B, o en el fondo el diseño por media presión, es súper útil porque ustedes comprenderán que cuando ustedes se termina la carrera, bueno, desafortunadamente el título no se los permite, pero sí haciendo unos cursos extras se puede. Yo soy instalador clase B de SEC y uno cuando está inscrito ahí, te dan uno se anota con un correo electrónico y cualquier persona que necesite hacer una instalación de gas, ya sea porque va a hacer un negocio, porque va a construir un grupo de casa, o porque va a hacer una remodelación, o porque sencillamente tiene una instalación muy antigua y la tiene que modernizar, ya a estas personas que están inscritos ahí, que somos los instaladores clase B, que de instaladores nada, digamos, o sea, el instalador clase B engloba a los que diseñan, a los que construyen y a los que modernizan, a los que actualizan. Esas tres familias están englobadas en los instaladores clase B. Bueno, nos transformamos en instaladores clase B y chiquillos nos pasan un plano, nos mandan un plano. Bueno, lo que habitualmente me pasa, me llega un plano, me dice, mire, sabe, necesito dar de gas a este sector con estas características. Entonces uno hace un diseño y te pagan unas lucas que no son menores y por lo menos te llegan unas 3, 4 al mes. Para que ustedes se hagan una idea, por una instalación media presión, de unos 200 metros te pagan 700.000 pesos. Y de esas deben llegar por lo menos 3 al mes. ¿Yo cómo lo hago? Yo trabajo con alumnos del DUOC que me hacen toda la parte de dibujo. Yo hago el cálculo y en cuestiones de minutos está listo el proyecto y se le devuelve al cliente y nos repartimos de alguna forma los dineros con los alumnos del DUOC que me han acompañado hasta este momento. Cosa que les ofrezco a ustedes también. Si el día de mañana les interesa esta cuestión, les gusta lo del gas, perfectamente podemos trabajar juntos. Para que ustedes pudieran por sí mismos optar a la clase B, digamos, que es la que tengo yo, falta un ramo que no nos da la carrera, que se llama termodinámica, fluidos y termodinámica. Ese ramo no está en la malla de DUOC, básicamente porque requiere de un laboratorio que es muy caro implementarlo. Entonces, en algunas oportunidades yo ofrecí a DUOC y a los alumnos que se podían agrupar. Ponte tú, voy a inventar 30 alumnos que se agruparan, qué sé yo, los de la sección 5, 6 y de la 10, y cotizáramos el arriendo de un laboratorio, por ejemplo, de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile, de cualquiera. Lo arrendamos, vamos a inventar que sale 1.000.000 de pesos el laboratorio, por los días que necesitamos. Bueno, ese costo lo dividimos entre los 30 alumnos, ya estamos hablando de 30.000 pesos por alumno, y dicto el curso, digamos. Yo, muchachos, yo no les cobro nada por hacer el curso, y les extiendo el tema y que DUOC les dé el certificado
como que recibieron las materias, como que tienen las capacidades, como que ocupamos el laboratorio, y su título más ese certificado en la SEC les daría la posibilidad de acceder a la clase B. Es decir, podrían diseñar en clase en media presión. Espero que se haya entendido, chiquillos. En el fondo, las materias en este ramo, todas las materias que hemos visto, TAC, agua potable, alcantarillado, gas, más seguramente las que han visto con el profesor Pérez, no solamente les van a servir para aprobar portafolios, sino que les sirven para ganarse las lucas en el futuro. Porque el día de mañana a lo mejor vamos a diseñar otro tipo de instalaciones, qué sé yo, gas a través de líneas virtuales, quizás qué va a pasar. Pero el criterio para diseñar lo vamos a tener, porque aquí da lo mismo el criterio de turno. Lo importante es que uno entienda la lógica que hay detrás de un diseño. Y si uno ya la entendió, uno es capaz de diseñar cualquier cosa. A mí jamás en mi vida me enseñaron a proyectar gas. Yo lo aprendí en la vida. Lo mismo el alumbrado público. Tampoco en la universidad me enseñaron y lo aprendí de la vida. Así que son cosas que uno puede perfectamente ir desarrollando y con el piso que ustedes están adquiriendo pueden hacer cualquier cosa en el futuro. Bien, entonces les hablaba de que la media presión se acaba en la reja de la casa y de la reja hacia adentro es la baja presión, pero también desde por ejemplo, cuando el proyecto de Metrogas parte, venían unas tuberías de alta presión que venían por la cordillera de los Andes, que traían el gas natural desde la Patagonia de Argentina. Cruzaban la cordillera y llegaban hasta el anillo Américo Vespucio. Hasta ahí llegaba la alta presión, que son 40 bares para que ustedes se hagan una idea. Entraban al anillo Américo Vespucio y ahí bajamos de 40 bares a 10 bares. Y esa es toda la zona industrial. 10 bares se trabaja en la zona industrial. Y la zona residencial de media presión es 4 bares. Es decir, tenemos 40 bares en alta, 10 bares en media, pero solamente para zonas industriales, 4 bares para zonas residenciales también en media presión. Y de ahí bajamos 0,035 milibares, que es la baja presión, que es la que entra a las casas. Bien, muchachos, ahí yo les puse un perrito que es como muy simpático para tratar de amenizar el ramo con un baloncito de gas, porque eso es lo que vamos a tratar ahora. El primer dato de interés que es importante cuando uno va a entrar en esta materia es saber que el gas no tiene olor. Ni el gas natural, ni el gas manufacturado, ni el gas de ciudad, ninguno tiene olor. Sino que lo que se hace es que al gas se le agrega un odorizante, que se llama en este caso mercaptano, que tiene un olor característico que en el fondo nosotros somos capaces de reconocerlo en cualquier parte del mundo. Si el día de mañana visitamos Japón, por ejemplo, y hay una fuga de gas, nosotros vamos a ver que hay olor a gas. Es por eso que el olor tiende a percibirse de igual forma en cualquier parte del mundo. Porque, ¿qué pasa con el gas? El gas es más pesado que el aire. Entonces, cuando nosotros entramos a una habitación que está con digamos, fuga de gas, lo que pasa es que al olerlo nos desmayamos, perdemos la conciencia. Y lamentablemente al desmayarse uno cae al piso. Y al caer al piso, el gas está ahí. Entonces es súper delicado. Por eso que le ponemos olor al gas, de tal manera que sintiendo una sensación de olor a gas, la idea es huir. Así que eso es que ustedes tengan claro que el gas no tiene olor. A veces uno entra a la casa y está la mamá cocinando y dice, oye, hay olor a gas. Y bueno, ahí hay un error, digamos. No es para que le empiecen a corregir a la mamá ni a la tía, sino que para que ustedes sepan que el gas como tal no tiene olor, sino que el que tiene olor es el mercaptano, que es este producto químico que se le agrega al gas. El otro concepto que para mí es muy importante que lo tengan súper claro, muchachos, es que el gas como tal no tiene la capacidad de explotar, sino que para que pueda explotar se tienen que conjugar 3 factores. Uno que son la presencia de un comburente o la combustión o una chispa, o la ignición, por decirlo de alguna manera, el aire y el gas. En la medida que confluyan los 3 elementos, podría haber una explosión. Si estamos en una situación en que solamente hay 2 de ellos o uno de ellos, jamás se va a producir una explosión. Tienen que necesariamente estar los 3 presenciándose. Les voy a contar un dato histórico que para mí es importante contárselo, no por lo que significa políticamente, sino que más bien para que ustedes se queden con una situación más gráfica de lo que significa la mezcla explosiva. Yo creo que todos los alumnos que están acá o ya llevan un buen tiempo en Santiago, o son de Santiago, o de lo contrario, conocen
los gasómetros que están en la calle Antofagasta, que son 2 cilindros metálicos muy altos, de unos 50 metros de altura, de color rojo, y que hoy día albergan ahí gas propano-aire, que en el fondo es un alternativo al gas natural. Bueno, para el año 73, cuando se produjo el golpe militar, esos gasómetros se les disparó, y evidentemente los disparos atravesaron la carcasa de estos gasómetros. Entonces alguien podría pensar, o tal vez quien disparó o alguien podría pensar que a lo mejor con el disparo iba a provocar la explosión de los estanques. Entonces es acá donde yo les digo, detengámonos un poco y pensemos. ¿Es posible que esos gasómetros hubieran explotado si yo les disparaba? Pensemos. ¿Qué es lo que hay dentro del gasómetro? Profe, hay gas, pues sí, evidentemente, mire la pregunta tonta que está haciendo, ¿hay gas? Claro que hay gas. Pero el gas está a presión adentro, perfecto, y por tanto al estar a presión, la presión con la que sale el gas luego del disparo va a ser más grande que la presión que hay en el aire afuera. Por tanto, jamás le va a entrar aire al gasómetro. Es decir, a lo mejor el roce de la bala con el metal que perforó este metal, a lo mejor genera una chispa, pero nunca va a ocurrir de que le entre aire al gasómetro, y es por eso que no explotaron. Es decir, lo que logramos encontrar en ese atentado, por decirlo de alguna manera, fue la presencia de una chispa y de gas, pero nunca hubo aire. ¿Por qué? Porque por algo están en el fondo con esa presión, para que en el fondo el gas salga, pero jamás, perdón, el gas salga, pero jamás entre aire. Con esa lógica es que yo les quería un poco cerrar la idea de lo que era una mezcla explosiva, y no me puedo ir a la otra lámina sin contarles una experiencia que le pasó a quien está hablando, que no les estoy hablando acá de como que si todo fuera bonito. El profesor también cometió errores, el profesor también se equivocó, el profesor también se mandó su condoro, y quiero compartirle uno a ustedes, aunque dicen que cuando las experiencias se cuentan no significan garantía de que no vuelvan a ocurrir, pero sí con que hay un porcentaje de alumnos que me ponga atención y no vuelva a cometer el disparate que yo hice, me serviría. Bueno, en alguna oportunidad en Valparaíso yo estaba a cargo en la construcción de un edificio, y me toca, ya se habían ido los muchachos que entregaban los postventa, que les llaman, a lo mejor de ustedes, algunos de ustedes trabajan en eso, y pidieron que iban a ir una familia a recibir unos departamentos, y querían ver si tenían gas en el último piso. Ellos iban a vivir en el piso 4. A mí me pareció de toda lógica que cuando entré con esta familia, fue dar el gas, digamos, abajo donde está la conexión, donde está la llave, la válvula. Abrí toda esa válvula y con ello subí hasta el 4.º piso, y cuando me disponía a llegar al departamento, yo lo que iba a hacer era abrir la llave de la cocina para en el fondo luego poner un fósforo. Entonces, evidentemente, chiquillos, voy a suspender un poco la explicación, porque evidentemente no pasó nada, pero no pasó nada porque me llamaron por radio y me dijeron, Víctor, no vayas a poner un fósforo, y yo estaba a punto de hacerlo. Claro, ¿por qué? Porque si yo hubiera abierto un fósforo, yo hubiera abierto la llave y hubiera puesto un fósforo, ¿qué es lo que estaba desplazando el gas? Porque yo había abierto recién la llave de gas. El gas estaba desplazando todo el aire que había dentro de la cañería, es decir, desde la matriz y hasta el departamento se estaba movilizando aire. Entonces yo le iba a poner una chispa a este aire que estaba ingresando por la cocina, y en algún iba a ver detrás, iba a ser gas. En ese momento, con el gas que venía detrás, y más mi famoso fósforo que yo estaba poniendo, ¿saben lo que habría pasado, chiquillos? Se produjo una mezcla explosiva, que es la que tenemos en este momento en pantalla. En ese momento, toda la tubería que está embebida en el hormigón, que pasa por las losas, que pasa por los muros, explota. Y se transforma en esquirla. El hormigón se transforma en esquirla, la cañería se transforma en esquirla. Puede que algunas piezas, algunos elementos estructurales se vengan abajo, perdiendo gran parte del edificio. Es decir, un cagazo grande, probablemente con riesgo de pérdidas de vida, evidentemente de poner en riesgo la estructura del edificio. Es decir, jamás hay que poner un fósforo para dar el gas en un 4.º piso, porque lo que tenemos que tener claro es que adentro de esa cañería va aire. A veces nosotros ingenuamente
decimos voy a cambiar el mitad este que tiene el balón de gas, que llega a una punta a un regulador, nosotros ponemos ahí la cosa amarilla, la manguera amarilla, ponemos ahí el regulador, y luego lo conectamos a la cocina o a una estufa. Hay que tener cuidado en esa corta manguera de 1,5 metros aproximadamente, hay aire. Entonces a veces uno da el chispero a la cocina o le da el chispero a la estufa y está poniendo en riesgo porque en el fondo tenemos aire, chispa y gas detrás. ¿Por qué no pasa nada? Porque es muy poca la presencia de aire, pero de que podríamos tener una explosión, y de hecho a veces las estufas hacen como un tosido, digamos, como que hubieran tosido las estufas, y es una pequeña explosión, una microexplosión que se produce derivado de la mezcla explosiva que nosotros mismos propusimos. ¿Cómo debiera hacerse las cosas? Cuando estoy frente a la situación que yo les planteaba del cuarto piso, donde hay que dar el gas, evidentemente tiene que ir una persona de la compañía de gas de la ciudad y con un artefacto empieza a medir cuándo deja de salir aire y ya sale exclusivamente gas. En ese momento se puede poner el fósforo, porque ahí lo único que habría de esencia es gas y lipa. Ya el aire ya dejaría de estar dentro de la tubería. Esperando que esto es tremendamente complicado, es difícil, es un riesgo manejar el gas, pero es una actividad preciosa, muy bonita, y ojalá les guste. Lo que vemos en pantalla, que en el fondo me sirvió para decir que lo que vamos a aprender ahora es diseño en media presión, es una estación reguladora que equivale a las subestaciones eléctricas. No sé si han visto esos parrones de esta subestación eléctrica que bajan de alta tensión, donde vienen las torres. Generalmente hay una calle en algún sector que se llama Las Torres, y es porque van unos cables de alta tensión por unas torres, como si fueran Mazinger, esos muñecos grandes, así como de los monitos. Vienen esas torres, vienen viajando unos cables y entran a una situación como de parrones, y en esos parrones se ponen mucho cuestión metálica, que lo que hace es que baja la tensión eléctrica, la hace bajar, por ejemplo, de media a baja tensión. Bueno, en el gas pasa lo mismo. Nosotros ocupamos estas estaciones reguladoras para pasar de alta a media presión. Y luego para pasar de media a baja, acuérdense que está nuestro regulador que está en el interior de la casa. La característica particular que tiene el regulador es que siempre se ocupa de que si yo estoy pasando, por ejemplo, de 10 bares a 4 bares y hubo un consumo en exceso, lo que hace es que la bomba bombea de manera con más frecuencia para mantener los 4 bares. Y si hubiera menor requisitos, hubiera menor demanda, en el fondo lo que hace este compresor es bombea menos, pero siempre en la tubería va a haber 4 bares. Y por eso se llama regulador. No es que solamente baje de 10 a 4, sino que baja de 10 a 4, pero los mantiene en 4. Es decir, ustedes tienen que comprender de que no todo el día la red de gas está demandada de la misma forma. Probablemente de día está mucho más demandada que de noche. Entonces, cuando se requiere esa demanda, lo que hace el compresor, que es estas máquinas que estamos viendo acá, bombean con mayor fuerza para que mantener los 4 bares. Y si hay menor demanda, en el fondo se va a la cochihuahua este compresor, trabaja menos y mantiene los 4 bares sin problema, sin trabajar tanto. Entonces lo que es una reguladora es que baja, pero además mantiene la presión en 4 bares. Esperando que hayan entendido eso de las reguladoras, me paso a algunas unidades y cambios de unidades que para mí son vitales que las tengan claras, que son las siguientes. Una atmósfera equivale a un bar equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado y equivale a 10 metros columna de agua, y a su vez eso equivale a 100 kilopascales. 1 kilo centímetro cuadrado, imagínense, es como que si nos miráramos ahora la punta de un dedo y marcáramos un área de 1 centímetro por 1 centímetro con un lápiz pasta que tenemos ahí, que es centímetro por centímetro, es decir, 1 centímetro cuadrado. Si ejerciéramos un peso de 1 kilo, eso es la presión de un bar, 1 kilo por centímetro cuadrado. Y un bar también es una atmósfera, y también es 1 kilo por centímetro cuadrado, y equivale a 10 metros columna de agua. Es decir, equivale a que nosotros, si tuviéramos una tubería a la cual le hacemos una perforación, como las ballenas, ¿no es cierto? Cuando las ballenas tiran el agua hacia arriba,
1 kilo por centímetro cuadrado equivale a que salen 10 metros columna de agua, o sea, 10 metros de altura de presión. Es decir, cuando una tubería lleva una presión de una atmósfera a un bar o 1 kilo por centímetro cuadrado, es como que lleva 10 metros columna de agua de presión. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que saber. Lo de los 100 kilopascales para mí no es tan importante, chiquillos, pero sí me interesa que ustedes dominen que una atmósfera es igual a un bar, es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado y es igual a 10 metros columna de agua. Así tan difícil no es de acordarse, pero si ustedes hacen un esfuerzo, pucha que les va a servir. Ya, respecto a los diseños, nosotros vamos a ocupar siempre 6 diámetros. Profe, pero estamos viendo en pantalla 5. Sí, porque el 6 no lo escribo nunca, pero el sexto también existe. Existen estos diámetros. El primer diámetro que vamos a usar es de 12,4 milímetros. El segundo diámetro es de 16 milímetros. El tercer diámetro que vamos a ocupar es de 20 milímetros. El cuarto es de 26, luego nos pasamos a 32. Y como les digo, hay un sexto diámetro que no lo tengo puesto en pantalla, que es de 40 milímetros. Esos 6 diámetros son los que vamos a ocupar. ¿Cómo se usa esta tabla? Supongamos por un rato que por un cálculo nos diera un diámetro de 14,5. Tenemos que ocupar el diámetro siguiente, es decir, el diámetro 2, y en este caso sería el de 16 milímetros. Si aún no se entendió y el cálculo nos hubiera dado 23 milímetros, ¿qué diámetro ocupamos? 26. Están en lo correcto, muchachos. Habiendo entendido entonces cómo se usan estos diámetros, que siempre tenemos que ocupar, nos posicionamos entre qué diámetro estamos y ocupamos el más alto. Si estamos entre el 3 y 4, ocupamos el 4. Si estamos entre 4 y 5, ocupamos el 5. Si estamos entre el 5 y el 6, ocupamos el 6. Y hasta ahí es muy poco frecuente que den una necesidad de mayor a 40 milímetros en media presión. Ejemplo de diseño. Chiquillos, ¿saben qué? Necesito que alguien me diga hola, algo, porque siento que estoy hablando solo y como ya ha pasado tanto rato, quisiera que alguien me dijera bien. Estamos escuchando. Ya. Estamos bien. Okay. Aquí estamos escuchando, profesor. Ya, súper. O sea, ustedes también tienen que ponerse en mi lugar en el sentido de que yo tampoco tengo experiencia en clase online, entonces estoy haciendo el mejor de mi esfuerzo, pero a veces uno, tanto hablar, cuando uno está en la sala, los ve, pues si alguien se queda dormido, le dice, oye muchacho, anda a tomarte un café, pero aquí uno habla, y nadie te dice nada, y uno dice, chuta, ¿estarán ahí o no estarán ahí? Y uno está viendo esta pantalla nomás. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a calcular el diámetro de esto que vemos aquí adelante. Tenemos un ingreso de gas en el punto A. Nosotros vamos a instalar una cañería que va a ser de A a B, y luego de B a C, y luego de B a D, para poder resolver alguna necesidad de algunas casas o algo. Y la pregunta que nos vamos a hacer, el trazado lo puede hacer cualquiera, pero vamos a aprender a diseñar los diámetros. Los diámetros que va a requerir esta cañería AB, y los diámetros de esta cañería BC, y los diámetros de esta cañería BD. Bien, vamos poniéndole algunas cosas. El tramo BC consta de 50 viviendas, mientras que el tramo BD también consta de 50 viviendas. Les quiero hacer una pregunta. ¿El requerimiento para cuántas casas pasa por el tramo AB? El AB, ¿no es cierto?, que es el que por el que pasa todo. No sé si ustedes coinciden conmigo que por AB pasan 100 viviendas, ¿no es cierto? Ya cuando en el punto B se separa, de B a C van solo 50 y de B a D pasan solo 50, pero en el tramo AB, que es lo que quiero que me entiendan, pasan 100. Ok. Algunos datos. Vamos a entrar en el punto A con 3 bares. Esa va a ser la presión con la que vamos a entrar al punto A. Y el problema, nos piden que en el punto C tengamos mínimo 2 bares. Es decir, que se pierda entre el punto A y C, a lo más, un bar. Eso es lo que se nos está pidiendo como parte del problema. Otros datos son importantes, muchachos, a la luz de esto que estamos estudiando ahora. El poder calorífico. El poder calorífico del gas es 29,4 kWh. La densidad del gas es 1,59 kilos por metro cúbico. Presión atmosférica son 0,98 bares. Velocidad máxima es 15 metros por segundo. Potencia individual 30 kilos.
No es necesario, chiquillos, que en este momento apunten, sino que más bien solo presten atención, porque mañana vamos a volver a repasar y vamos a hacer un ejercicio. Hoy día nos vamos a quedar con la materia completa. Ok, me voy a volver a la lámina anterior antes de pasar a esa. El método que yo les voy a enseñar ahora es un método que es de orden universal. Es decir, no solamente sirve para Metrogas, no solamente sirve para Chile, sino que sirve para cualquier parte del mundo. Ustedes pueden diseñar con esto donde hay mucho gas natural, que por ejemplo en Bolivia pueden ocupar con esta fórmula. En México también pueden trabajar con esta fórmula. En Argentina también pueden ocupar esta fórmula. En cualquier parte del mundo pueden trabajar con esta fórmula. Se podrán encontrar ustedes que hay algunos autores, algunas personas que han escrito respecto de media presión y que trabajan con unas tablas, son chilenos. Esas tablas te permiten diseñar en Chile en base a algunos parámetros, pero esas tablas sirven exclusivamente para los datos del gas de Chile, es decir, para el poder calorífico específico, para una densidad de gas específica, pero no sirve para cualquier parte del mundo. En cambio, las fórmulas que yo les voy a entregar ahora, que son las que vienen en la lámina siguiente, sirven para diseñar con gas en cualquier parte del mundo. Esa es la gracia que tiene. Ahora sí, este señor que inventó estas fórmulas empíricas dijo que el diámetro de una tubería tenía que ver con 48,6, que es una constante, multiplicado por la densidad del gas, multiplicado por la longitud equivalente, que ustedes no tienen idea de lo que es la longitud equivalente, pero yo les voy a explicar todo, por Q, que es el caudal, elevado a 1,82. Todo ello dividido por la diferencia entre la presión inicial al cuadrado menos la presión final al cuadrado. Eso es en raíz 4,82. O sea, cuando yo presento esta fórmula, dicen, chuta, verdadero corcho esta fórmula. Pero fíjense que después de ocuparla una o dos veces, ya no es tan complicada, es relativamente fácil. Una ecuación que es derivada de la anterior es la presión final calculada, que pasa a ser la raíz de la presión inicial al cuadrado menos 48,6 por la densidad del gas, por la longitud equivalente, por el caudal elevado a 1,82, y todo aquello, desde el signo menos y hasta la derecha, dividido por el diámetro elevado a 482. Acá, muchachos, es importante esa fórmula que aparece al final, que ni siquiera está encerrada en un cuadradito que aparece como muy tímida ahí, es la velocidad. Dice que la velocidad es 354 veces el caudal partido por la presión final y multiplicado por el diámetro al cuadrado. ¿Por qué este parámetro es tan importante? Así como era en agua potable la presión de 15 metros columna de agua, ¿se acuerdan por nodo? Así con el alcantarillado era que la velocidad fuera 0,3 metros por segundo como mínimo. Aquí el parámetro importante es que la velocidad no sea superior a 15 metros por segundo. ¿Por qué? Porque sobre esa velocidad, sobre 15 metros partido por segundo, el gas deja de ser gas y se licúa. No sé si alguna vez ustedes han tenido una experiencia de estarle como para prender un cigarrillo o para prender alguna cosa, darle a un de estos encendedores de gas, que adentro se ve que está líquido, pero cuando uno le da al rodillo, por decirlo de alguna manera, sale en forma de gas y se enciende, y uno puede encender cualquier cosa. Bueno, a la velocidad que pasa a una velocidad menor a 15 metros por segundo, de tal manera que sale gas. Pero si uno le da y aumenta la velocidad de salida, sale líquido y te queda el dedo con olor a gas, porque en el fondo salió líquido. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si la velocidad, una vez que nosotros determinamos el diámetro, la presión final nos sirve, verificamos con la velocidad y la velocidad te da 17 metros por segundo, uno lo que tiene que hacer es ampliar el diámetro y volver a recalcular. ¿Por qué? Quiere decir entonces que la velocidad hace que el gas esté licuando, y para que eso no ocurra, aumento el diámetro de la tubería. Bien, ¿qué era la longitud equivalente? La longitud equivalente era parte de la fórmula de arriba, ¿se acuerdan? La de diámetro, donde decía 48,6 por densidad del gas por longitud equivalente. ¿Qué es lo que era la longitud equivalente? Es muy simple, muchachos, es la longitud real del tramo multiplicado por 1,2. Por ejemplo, si una longitud fuese 100 metros, ¿no es cierto? Esa sería la real. La longitud equivalente sería 120. Si la longitud fueran 50 metros, ¿cierto? 2 por 5 son 10, serían 60 metros la longitud equivalente.
Ahora, ¿qué es el caudal? El caudal, me voy a ir a la fórmula. ¿Se acuerdan ese caudal que está elevado a 1,82? Bueno, ¿cómo se calcula? Se calcula como la potencia consumida partido por el poder calorífico. ¿Qué es la potencia consumida? Ahora lo vamos a ver en detalle. Vamos poblando un poco más de datos el mismo problema que estábamos viendo. Recordemos, tenemos 3 bares de presión en el punto A. En el punto B, ese diámetro, esa tubería AB, se separa en 2 necesidades, una de 50 viviendas hacia arriba y una de 50 viviendas hacia abajo. La longitud del tramo AB es de 30 metros, por tanto la longitud equivalente es de 36. La longitud real entre B y C es de 20 metros, por tanto la longitud equivalente es de 24, también como es de BD, que es longitud real 20, longitud equivalente 24. Entonces, ¿cómo queda la potencia consumida? Bueno, acá hay un concepto, muchachos, que se parece mucho a la dotación. ¿Se acuerdan que la dotación en agua potable eran 250 y en alcantarillado eran 200? Aquí esta potencia consumida por vivienda, vamos a hablar de 30 kilos, es decir, como esos 250 habitantes día, aquí son 30 kilos a la hora por persona, por vivienda. Es decir, si tenemos 5 casas, 5 multiplicado por 30 es la potencia que consumen las viviendas. Ahora bien, pasemos a lo que es el factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad da cuenta de cuántas casas están consumiendo gas en un mismo instante. Hagamos de cuenta, chiquillos, que hagamos un poco de añoranza. Estamos parados ahí en la entrada del Duoc, en el hall de entrada. Está la señora esa que nos pedía los carnés. Está el guardia ese, el que era pesado. Estábamos todos ahí y yo les digo, chiquillos, ¿saben que me gané un pituto? Vamos a hacer una encuesta y hagamos de cuenta que varios de ustedes me acompañan. ¿Cuántos? 100 de ustedes del Duoc me acompañan. Y nos paramos por esas calles que están por ahí, por donde está el barrio Yungay, y nos paramos en 100 casas al mismo instante. Y estamos todos coordinados por un grupo de WhatsApp. Entonces en ese momento el profe les dice, ya muchachos, en este momento golpeemos. Y en ese momento todos golpeamos la puerta de diferentes casas y sale la señora. Entonces, señora, mire, somos del Duoc y queremos preguntarle, ¿usted está consumiendo gas en este momento? Y la respuesta es sí. Algunas casas serán no. Y en ese momento procesamos cuántos sí hubo y cuántos no hubo. Nos vamos a encontrar con que 35 de las 100 casas están consumiendo gas en un determinado momento. Y por eso se habla de que el coeficiente de simultaneidad es 35. Es decir, 35 de cada 100 casas están consumiendo gas en un instante. Si nosotros pasáramos 10 minutos después, nos vamos a encontrar que, ya muchachos, ahora golpeamos la puerta, nos vamos a encontrar con que van a haber otros sí y otros no, pero se va a volver a dar el factor de 35. Eso es lo que quiere decir este 0,35 que vemos acá en esta pantalla, que en el fondo se ha estudiado de que el 35% de las personas están consumiendo gas en momentos distintos, pero 35 es a lo más lo que están consumiendo de manera simultánea. Incluso a la hora de almuerzo pasa aquello, no todos cocinan a la misma hora, no todos tienen el gasto a la misma hora, no todos en la noche llegan a la misma hora, pero sí se habla de un 35%. Esperando, chiquillos, que les haya quedado claro que el PI es 30 kilos y que el factor de simultaneidad es 0,35, vamos a aprender a calcular entonces la potencia consumida. ¿Cómo será la potencia consumida del tramo AB? Si ustedes no se acuerdan, el tramo AB es este grande, este que mide 30 metros, la real, y que por el que pasan 50 viviendas que son del tramo BC y 50 viviendas que son del tramo BD. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia consumida de ese tramo AB, el tramo guatón, el tramo grande? Bueno, serán las 50 viviendas que van para BC más las 50 viviendas que van para BD, total 100 viviendas, multiplicado por 30 kilos que consume cada una de esas casas y multiplicado por el factor de simultaneidad, eso da 1050 kilos. Esa es la potencia consumida de ese tramo. Es decir, la potencia consumida del tramo AB serán 1050 kilos. Calculemos el caudal ahora. ¿Cómo se calcula el caudal? Son los 1050 que calculamos recién, que es la potencia consumida de ese tramo, partido por el poder calorífico del gas, que en este caso es 29,4. Es decir, el caudal del tramo AB va a ser 1050 dividido por 29,4, eso da 35,71 metros cúbicos a la hora.
Si a alguien no le quedó claro el tramo AB, veamos el tramo BC. ¿Cuál es el tramo BC? El cortito que va hacia arriba, ¿verdad? Este es de 20 metros que atiende solamente 50 viviendas. Ya las 50 viviendas se hace cargo del tramo BD. Entonces, ¿cómo sería el BC? Serían 50 viviendas por los 30 kilos que consume cada una de esas viviendas por 0,35, que es el factor de simultaneidad. Eso da 525 kilos. ¿Cómo calculamos el caudal? Esos 525 kilos que nos dio el cálculo de arriba, lo dividimos por 29,4 y nos da el caudal, es decir, 17,86 metros cúbicos a la hora. Aquí vamos a hacer un pequeño aro, chiquillos, por si están cansados de tanta fórmula, de tanto concepto. Vamos a hacer un pequeño aro que a mí me encanta explicarlo porque es un tema que a lo mejor a veces uno no lo sabe. ¿Qué, muchachos, es la presión atmosférica? Nosotros nos vamos a hacer de cuenta que en este momento dejamos de escuchar al profe viejo Guyana y nos salimos a la calle y vamos a mirar hacia arriba y nos vamos a dar cuenta que existe una gran columna de aire, como que si estuviera en un tubo de ensayo inmensamente largo y que llega hasta las nubes. Es decir, ese tubo de ensayo que llega hasta las nubes, por dentro de él viene una columna de aire que parte en las nubes y llega hasta nuestras cabezas, hasta nuestro cráneo, y esa columna, que tendrá kilómetros y kilómetros y kilómetros, descansa sobre nuestra cabeza. La presión es baja, es imperceptible. ¿Por qué? Porque es un bar. Y esa es la presión atmosférica. ¿Y por qué es imperceptible? ¿Por qué 1 kilo por centímetro cuadrado? No es gran cosa. Estamos acostumbrados a sentirla. Es nuestra presión atmosférica natural. Y por tanto, no sentimos ausencia de ella. Siempre está presente. Pero como la presión atmosférica se define como la columna que está por sobre nuestras cabezas, yo les quiero preguntar, no para que me contesten acá fuerte, sino que para que ustedes mismos se contesten, ¿dónde será la presión atmosférica más alta? ¿En Farellones o en Viña? Si no se acuerdan, volvamos a pensarlo. Es la columna que está por sobre mi cabeza. ¿Dónde habrá menor columna? ¿En Farellones o en Viña? La columna, si la medimos en distancia, ¿verdad? Desde mi cabeza y hasta las nubes, evidentemente en Farellones ya hay un tramo que ya se recorrió, que es todo el alto de las cumbres. En cambio, en la playa, evidentemente, el recorrido es mucho más largo. Por tanto, la presión atmosférica en la playa, en la costa, donde estamos a nivel del mar, siempre va a ser mucho más alta que en la cordillera. En la cordillera la presión atmosférica es más baja. Ahora bien, este concepto de presión atmosférica es una presión que siempre está presente y evidentemente en la medida que uno llega a la costa es más alta. Ahora, hay que saber también que es imperceptiblemente más baja, porque uno no siente cambios cuando está en la playa respecto a la presión que cuando está en Santiago, por ejemplo. Prácticamente la presión atmosférica es imperceptible desde el punto de vista de su disminución o de ese aumento, si uno va hacia la playa o viene hacia Santiago. Ahora, cuando uno está viendo el tiempo, muchachos, está la persona esta que da el tiempo, el caballero, la señorita que está dando el tiempo, generalmente uno de los parámetros que dicen, y bueno, la presión atmosférica será, y ahí hablan de 980, porque estamos hablando de 0,98 atmósfera, o 980, o en la unidad 1000 milibares, que en el fondo es un bar. Y ustedes tienen que aprender, 1000 milibares. Y si un día la misma señorita al día lunes, por ejemplo, dice, y la presión va a ser 900, yo debo saber que el hecho de que haya bajado no es que Santiago cambió de lugar, Santiago sigue estando en el mismo lugar. Lo que pasa es que lo que bajó fueron las nubes. Es decir, las nubes están más abajo un día que otro. Y al estar las nubes más abajo, yo puedo saber a continuación, en la noticia que va a dar la misma señorita o el mismo señor a continuación, que la presión va a bajar porque va a estar nublado. Es decir, yo podría estar con un grupo de amigos acá en mi casa y hacerles una apuesta. ¿Qué les parece, chiquillos? Si yo antes que cómo va a estar mañana, yo sé. Cuando la niña diga la presión atmosférica, yo ya sé que la presión atmosférica bajó, por tanto, yo sé que el día siguiente va a estar nublado, o si la presión se mantiene, va a estar que sí. Yo sé la presión, sé cómo va a estar el día siguiente. Ese es un dato al margen y es solamente para que ustedes se acuerden que la presión atmosférica es el peso ejercido por la columna de aire que hay desde mi cabeza y hasta las nubes.
esperando les haya quedado claro ese concepto. Yo acá les puse un paisaje para que se distraigan un poco y no vean tanto número. Mientras más altura, menor presión atmosférica. Y acá yo les puse una cordillera, las altas cumbres, es menor la presión atmosférica. Bien, un otro de los conceptos pesados que hay, que es confuso, que cuesta bastante entender, es que tenemos tres presiones que dominar. La primera que quiero enseñar es la presión relativa. Esa presión relativa o presión REL, como aparece ahí en la fórmula, es la presión que si yo pudiera incrustarle a la tubería de gas que va pasando aquí por el frente mío, yo con estas cosas para abrir las botellas de vino, ¿no es cierto? Estas cositas que tienen como un descorchador, yo le hago un hoyo a la tubería esta que parece un queso del McDonald's y lo perforo y luego incrusto ahí un manómetro. Lo que me va a dar como resultado ese manómetro es la presión relativa. En este caso son 3 bares. Entonces, la presión relativa se conoce como presión relativa o presión manométrica. ¿Y cuál es? Me da cuenta de la presión que hay dentro de la tubería de gas. Es decir, presión relativa o presión manométrica se refiere a la presión interior que está haciendo el fluido, en este caso el gas, sobre las paredes del fondo del continente, en este caso la tubería. Esa es la presión relativa. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la que ya acabamos de explicar, que en el fondo está presente siempre, en todo momento, y que para efectos prácticos y para efectos de diseño, no la vamos a dejar en un bar, la vamos a dejar en 0,98. Y vamos a hablar de que la presión relativa más la presión atmosférica, vamos a estar en presencia de una presión que se llama presión absoluta. Estos son los 3 conceptos que hay que dominar para diseñar gas. Presión absoluta, presión relativa y presión atmosférica. Presión relativa, repito, es la presión que está al interior de la tubería. Presión atmosférica es la que está en el exterior de la tubería, que es la que en el fondo nos gobierna todo, digamos, la presión que tenemos en la cabeza desde la columna que da desde las nubes y hasta nuestras cabezas. Y la presión absoluta es la suma de la relativa más la atmosférica. Como nosotros, si no se acuerdan, esa flecha que hay habla de una presión. Esa presión dice es de 3 bares. Por el hecho de tan solo el hecho de saber yo que es de 3 bares, yo puedo intuir que la presión es relativa por el tamaño de ella, porque evidentemente todavía no le he agregado yo los 0,98 que es la atmosférica. Por tanto, esa presión que está ahí de 3 bares es relativa. Y si yo le agrego los 0,98 que es la atmosférica, me van a quedar 3,98 absolutos. Ahí están los 3,98 absolutos. Son los 3 relativos en A más los 0,98 atmosféricos en A, me dan 3,98 absolutos. Bien, aquí viene una parte que cuesta a veces entenderla, pero si se explica 1 o 2 o 3 veces, definitivamente va a quedar claro. Vamos a estimar la caída de presión en un punto que nosotros no tenemos idea cuánto es la presión. Para ello, voy a volver al dibujo, a este. Yo tengo que diseñar en primera instancia el tramo AB, ¿verdad? El tramo AB lo hemos denominado el tramo gordo, porque por ahí pasan 100 casas. Pero yo para poder ocupar las fórmulas de diseño de diámetro, yo debiera saber cuánto es la presión que tengo en B, o la que debo tener en B, y no la tengo. Yo lo que tengo es la presión que debo tener en C, que es 2 bares, pero la presión en B no la tengo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Síganme mirando el dibujo. Si yo tengo en A 3 bares y tengo en C 2 bares, ¿y cuántos metros hay ahí? 30 reales más 20 reales son 50 metros. Es decir, si en 50 metros pierdo un bar, ¿cuánto perderé en los 30 metros? ¿Por qué en 30? Porque ahí es donde está el punto B. Entonces la regla de 3 simple debiera ser lo siguiente. Yo pierdo un bar de 3 a 2. ¿En cuántos metros? En 50 metros. ¿Cuánto pierdo en los primeros 30 metros desde A a B? Esa debe ser la regla de 3 simple que debería gobernar esto. Y ahí está. La presión cae en un bar, pues pasa de 3 a 2 bares relativos en 50 metros totales. Por tanto, la primera parte de la regla de 3 simple dice, pierdo un bar en 50 metros. ¿Cuántos bares perderé en 30 metros? Bueno, multiplico cruzado. 1 por 30, 30. 30 dividido por 50 es lo mismo que 3 dividido por 5 y eso es 0,6 bares. Ahora, por tanto, si tenía 3 bares yo en A, ¿cuánto tendré en B?
2,4. ¿Por qué 2,4? Porque como perdí 0,6, tenía 3 chanchitos y perdí 0,6, me quedé con 2,4. Por tanto, la presión absoluta en B serán los 2,4, que los tengo calculados, ¿verdad? Porque perdí 0,6, tenía 3, me quedé 2,4, más los 0,98, mi presión final en B es 3,38 bares absolutos. Si eso no quedó claro, chiquillo, yo lo voy a volver a explicar. Y si alguien se latea, pucha, bostece nomás, pero yo sé, por cuestiones de práctica y de experiencia, que esta parte cuesta un poco. Les decía entonces que nosotros necesitamos para poder diseñar B, conocer la presión que tenemos en B, y no la conozco. Yo sé que tengo por exigencia que en C debo llegar con 2 bares, pero en B nada me dice el problema. Entonces, yo lo que sé es que en A tengo 3 bares relativos, C tengo que llegar con 2 bares relativos. ¿Cuánto tendré en B? Es que entonces establezco una regla de 3 simple. ¿Y qué dice la regla de 3 simple? Yo desde A a C voy a perder un bar. ¿En cuántos metros? En 30 más 20, en 50 metros voy a perder un bar. ¿Cuántos bares perderé entre A y B? Saco la proporción, saco la regla de 3 simple y me queda, en un bar lo pierdo en 50 metros, X bares pierdo en 30. El total de la pérdida, 0,6. Como yo tenía 3, menos 0,6, me quedan 2,4. Esos 2,4, ¿qué son? Bares relativos. Yo los tengo que transformar a bares absolutos. Para ello, agrego la presión atmosférica. Me quedan 2,4 más 0,98, me quedan 3,38 bares absolutos. Esa presión de 3,38 bares absolutos, ¿cuál es? Es la presión en B, estimada. Y la presión en A estimada es 3,98, porque son los 3 que tenemos relativos, más los 0,98 atmosféricos, tenemos 3,98. Veamos entonces si podemos calcular el diámetro. El diámetro AB, el diámetro de la cañería guatona. 48,6 es un número, así que lo tengo. Densidad del gas me lo dieron, 1,59. Longitud equivalente, ¿cuánto valía la longitud de ese tramo? No me acuerdo, lo vengo a ver. Pues 30 metros y la longitud equivalente es 36, porque es el 20% más de la longitud real, es decir, 36. Vamos a la fórmula. Tengo la densidad del gas, la longitud equivalente la tengo, 36. El Q, ¿se acuerdan que el Q lo calculamos? Que era casas multiplicado por 30 kilos que consume cada casa, multiplicado por el factor de simultaneidad, que era S igual 0,35, me daba 1050, que dividido por 29,4 me daba 35,71. 35,71. Luego todo en bares absolutos. Eso es 3,98 al cuadrado. Menos la presión final, ¿cuál? La que acabamos de calcular, 3,38 bares absolutos. Si yo todo aquello lo meto en esa ecuación, en esa raíz que está ahí, y saco la raíz 4,82, me entrega un diámetro de 14,69. Es decir, ¿en qué diámetro estoy? Estoy en 14,69, es decir, estoy entre el diámetro 1 y el diámetro 2. Por tanto, tengo que asumir el diámetro 2, que es 16. Volvamos entonces al problema. Asumo diámetro 16. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo primero que procuré era tener el Q, que era en el fondo cálculo de el número de casas multiplicado por lo que consume cada caso, que son 30 kilos, multiplicado por el factor de simultaneidad. Eso, 1050, lo dividí en 29,4, que era el poder calorífico del gas, y me da el Q, que era 35,71 metros cúbicos a la hora, elevado a 1,82. La longitud equivalente no era más que multiplicar la longitud real, obtenida por plano, como ustedes lo quieran hacer, multiplicado por 1,2. Luego, todo aquello dividido por la diferencia entre la presión inicial al cuadrado menos la presión final al cuadrado. La presión inicial era 3,98, que eran los 3 bares más los 0,98, 3,98 al cuadrado, menos la presión final estimada en B, que era 3,38 bares absolutos al cuadrado. Eso en raíz 4,82 nos da 14,69. Aquí, muchachos, les quiero hacer un pequeño paréntesis. En ninguna calculadora te calcula raíz 4,82. ¿Cómo se hace aquello? Todo el corcho, me olvido del signo raíz, lo elevo a
un exponente que es 1 partido por 4,82. Así saco la raíz de 4,82. Es decir, 48,6 por densidad del gas, por longitud equivalente, por caudal, elevado a 1,82 partido por la diferencia al cuadrado de las presiones, lo elevo a 1 partido por 4,82. Y ahí me da 14,69 y lo redondeo a 16. ¿Tengo listo el diámetro? No, porque tengo que verificar la velocidad. Calculo la presión final. ¿Por qué tengo que calcular la presión final de nuevo? Es claro, pues muchachos, me voy a devolver. Yo calculé la presión final en B porque había hecho una regla de 3 simple, pero yo nunca calculé con el diámetro que realmente me dio, que dio un diámetro de 16. Si yo lo hiciera con el diámetro 14,69, tendría 3,38, pero yo no lo hice con el diámetro 14,69 por una razón muy sencilla, porque ese diámetro no existe. Comercialmente el que existe es el de 16. Entonces tengo que volver a calcular la presión, y es lo que hago acá. La presión final va a ser la presión inicial, que es 3,98 al cuadrado, menos 48,6 por la densidad del gas, que es 1,59, por la longitud equivalente, que es 36, por el caudal, que es 35,71 elevado a 1,82, partido por el diámetro elevado a 4,82. ¿Y qué diámetro es ese? El diámetro 16. Si ese diámetro lo elevado a 4,82 y de todo eso saco la raíz, me va a dar la presión final calculada, pero real, absoluta, en el punto B, que nosotros la habíamos estimado por regla de 3 simple en 3,38 y resultó ser, con el diámetro que finalmente adoptamos, 3,59 bares absolutos. Con eso, con esa presión final, vamos a calcular la velocidad, es decir, vamos a hacer un chequeo de la velocidad. Y para ello multiplicamos 354 veces Q partido por la presión final, que en este caso nos dio 3,59 bares absolutos, multiplicado por el diámetro que asumimos, que es 16 al cuadrado. Bueno, multiplicación de arriba, la multiplicación de abajo y el cociente de ambas cosas nos da 13,75 metros por segundo. Como esa velocidad se verifica que efectivamente es 15 metros partido por segundo, es menor a 15 metros partido por segundo, es decir, no alcanza a licuarse el gas, quiere decir que efectivamente el diámetro, el diseño está correcto y me quedo con el diámetro de 16 milímetros. ¿Qué hago a continuación? Parto con el diseño del tramo BC, pero eso, muchachos, lo vamos a hacer mañana. Muchachos, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo no les quedó claro? Yo les voy a, no sé cómo compartir por acá, pero mejor les mando al Gmail, al ETF, les mando la presentación que acabamos de para que ustedes estudien y mañana en sala hacemos un ejercicio. Recuerden que mañana partimos a las 7, vamos a extender hasta las 9:15. Ya, profe. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Me interesa en este momento que lo que vimos, no que los cálculos los tengan claros, sino que sí que lo que vimos les haya quedado claro. Por ejemplo, concepto de presión relativa, presión atmosférica, presión absoluta, densidad, cálculo de Q, esas cosas les hayan quedado claras. ¿Alguien no entendió algo? Pregunten con toda confianza. No, profe, yo quedé un poco medio mareado con el tema de los cálculos, pero como dice usted, pues hay que repasarlo y revisarlo bien mañana, ¿no? Perfecto. Mire, mañana vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ir poniendo en práctica las fórmulas, pero lo importante son los conceptos. Si entendemos los conceptos, el cálculo se nos va a hacer fácil. Si uno se acompaña de una planillita Excel, no va a haber problema. Así que muchachos, gracias por la atención dispensada, que tengan un resto de día súper bueno y nos vemos mañana puntualmente a las 7 de la tarde. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho, dígame. ¿Podría enviar hoy día la PPT, por favor? Les corto y les mando al PDF. Ya, De inmediato, me imagino que todos lo pueden bajar ahí, ¿verdad? Sí, profe. sí, sí. Ya, terminada la Sí. clase, yo se los mando ahí. Ya, muchas gracias. Ya, vale, profe, muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas noches, chao. Chao, buenas noches. Chao.
noches.